Damos pues siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Qué bueno es darle gracias a Dios por nuestros hermanos, recordarles en nuestras oraciones. Es importante orar por nuestros hermanos. A veces hay algunos hermanos, nosotros incluidos, que somos difíciles de amar, que son difíciles de amar. A veces no nos dejamos amar, a veces hay personas que no se dejan amar y hacen todo lo posible para que no los amemos. Pero aún ellos necesitan nuestras oraciones. Si oramos por ellos, sinceramente, veremos cómo obra Dios. Es bueno recordar a quienes nos han hecho bien y a quienes nosotros también les hemos hecho bien. Pero al igual, hay que orar también por esas personas que nos han hecho mal y que nosotros también les hemos hecho mal. De esta manera Dios va a seguir obrando en ellos y nosotros también vamos a ser fortalecidos. Nuestra fe va creciendo poco a poco. Pablo menciona muchas veces esta palabra, dar gracias. Muchas veces estamos preocupados por alcanzar a otros y no nos damos cuenta de la marcha de la fe de aquellos que nos bendicen con su ayuda. Nos bendicen a través de sus palabras, nos bendicen a través de sus oraciones, de su consejo. Hay hermanos en la fe que hacen grandes cosas por nosotros y nosotros a veces nos olvidamos de ellos. No oramos los unos por los otros. Como acabamos de leer, damos pues siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Has orado alguna vez dando gracias a Dios por algún hermano, por alguna hermana, por algún familiar? Pablo sabe y cuenta en sus cartas todo lo que le está sucediendo en prisión. Hay hermanos que informan a Pablo de lo que están viviendo en las congregaciones. Por eso Pablo habla de dar gracias a Dios en todo. Por eso Pablo habla del amor. Por eso Pablo habla de la constancia. Y no se trata solo de hacer las cosas por amor durante un tiempo. Nuestro trabajo debe ser cada día. Nuestro trabajo debe estar motivado cada día por la esperanza. El Señor Jesús nos amó, dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida eterna. ¿Hay amor en tu vida? ¿Das amor a los demás? ¿Oras por los demás? Dar gracias parece un asunto sencillo, ¿verdad? Los que sois padres seguramente enseñáis a vuestros hijos a decir gracias cuando algo se les da o se hace por ellos. Sin embargo, en algunas ocasiones en nuestra vida, dar gracias al Señor puede ser difícil para nosotros. Pablo nos exhorta en sus cartas a dar gracias. La Biblia habla mucho con respecto a dar gracias y la palabra gracias aparece de diferentes maneras en la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribió al menos 46 veces acerca de dar gracias. Indudablemente Pablo estaba tocando algo en particular. En sus epístolas, en sus cartas, Pablo nos anima a dar gracias y lo acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2. Pero si sigues leyendo esta carta, llegas al capítulo 5 versículo 18 y Pablo rotundamente nos dice esto: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. En todo. Ese es el reto. Es fácil dar gracias, pues cuando uno recibe un regalo, te felicitan por un cumpleaños, lo primero que dices es gracias. Cuando te dan un obsequio, un regalo, cuando te bendicen, dices gracias. Pero ¿das gracias a Dios, por ejemplo, por las pruebas? ¿Por las situaciones difíciles? A lo mejor pensarás, bueno, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por algo que viene malo a mi vida? A lo mejor es porque Dios quiere sacar algo de ahí importante. Ayer lo mencionábamos.
Cada prueba, cada situación difícil, cada momento de aflicción tiene un propósito. Cuando vemos nuestras bendiciones, estamos agradecidos por las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Así que damos gracias con alegría, lo cual, como te estoy diciendo, es fácil de hacer. Pero no resulta difícil darle gracias cuando al parecer no hemos recibido más bendiciones. Cuando nuestra situación no es positiva, es difícil dar gracias. Sin embargo, Pablo hoy nos dice, dar gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Acaso Pablo hablaba en teoría? No, Pablo hablaba por su propia experiencia. Ese es el secreto de Pablo. En Hechos 16 vemos que Pablo no tuvo una vida fácil o sin problemas. Por lo menos desde que se convirtió. Iba de problema en problema, pero también iba de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Fue náufrago, fue prisionero, fue perseguido, fue golpeado. Sin embargo, él estaba lleno de acción de gracias en todas sus circunstancias y además, como hemos leído, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Tenía muchos problemas Pablo, pero aún así Pablo oraba por los demás. Nos invitaba a nosotros, a ti y a mí, a que oremos y demos gracias a Dios por los demás. De manera que cuando Pablo dijo dar gracias en todo, no hablaba en teoría, sino de su propia experiencia. Aún en las situaciones más terribles, su vida, la vida de Pablo, nos muestra que es posible dar gracias genuinamente al Señor en medio de situaciones complicadas. No sé cómo lo hizo Pablo, ¿verdad? A lo mejor eso es lo que te preguntas, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? ¿Cuál era el secreto de Pablo? En Efesios 5:20, Pablo nos da el secreto de una vida llena de gracias en 3 palabras. Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ayer compartíamos que estamos quitando a Jesús de la ecuación. Ya no se comparte de Jesús. Ahora cualquier predicación que puedes escuchar en un vídeo en YouTube o en un audio son mensajes motivacionales. Pero ¿dónde está Jesús? Se nos está compartiendo mucho del tú puedes, cree en ti mismo, levántate, vas a salir de esta. Sí, muy bien. Pero al final es un mensaje humanista porque está diciendo que tú vas a poder salir de eso, que tú puedes creer, que tú vas a seguir adelante, el tú vas a poder. Pero ese tú se tiene que convertir en el tú de Cristo. Y al final estamos con el yo. ¿Y dónde está el tú de Jesús? Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. El secreto de dar gracias a Dios no tan solo en los buenos tiempos, sino también en todo tiempo, no solo por las cosas buenas, sino también por todas las cosas, es hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Ese es el secreto. Pablo nos ayuda a entender lo que significa dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. La realidad del nombre del Señor es su persona. Pero en los tiempos de Jesús en su ministerio la gente no seguía a Jesús por su persona. Seguían a Jesús por los milagros que hacía. Seguían a Jesús porque tenían hambre y porque me imagino que estaban esperando algún show. Dirían, a ver qué hace Jesús hoy. Bueno, nos dio de comer en el monte, a ver con qué nos da de comer hoy. A veces seguimos a Jesús por lo que pueda darnos, pero no le seguimos por su persona. Estar en su nombre es estar en su persona, en Él mismo. Esto implica que debemos ser uno con el Señor en darle gracias. Colosenses 3:17, lo hemos leído hace unas semanas. El nombre denota la persona. La persona del Señor es el Espíritu. Obrar en el nombre del Señor es actuar en el Espíritu. Esto es vivir a Cristo. Poder dar gracias en todo no es un asunto relacionado con la filosofía, con la disciplina o con tener una manera de ser alegre. El secreto de vivir una vida que da gracias consiste en vivir a la persona que da gracias. Jesús, quien es hoy el Espíritu que mora en nosotros.
Él mora en nosotros. Jesús, si te fijas en los evangelios, es la persona que da gracias. En los evangelios hallamos ejemplos grandes de Jesús dando gracias. A menudo lo vemos dando gracias al Padre por la provisión, en este caso esa provisión básica del alimento, pero también en sus oraciones. Gracias, Padre, porque escuchas mis oraciones. Los evangelios también nos muestran cómo Jesús daba gracias y alababa en las situaciones más adversas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, el Señor Jesús habló de la manera en que había sido rechazado repetidamente en las ciudades que había visitado. Al ser rechazado, Jesús fue calumniado por las mismas personas que había ido a salvar. En ese momento, ¿cuál fue la respuesta? Jesús no se quejó lamentándose por la terrible situación en la que se encontraba. Lo vemos en los versículos: Te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Porque así, Padre, te agradó. Cuán maravilloso es Jesús. Aquí podemos ver a Jesús enalteciendo al Padre, reconociendo su voluntad en todas las cosas. Aun cuando fue rechazado y fue calumniado, siempre daba gracias. Él dio las gracias al Padre en todas las situaciones y por todas las cosas. Y Jesús es el ejemplo para nosotros. Podemos dar gracias en todo. Pablo dio las gracias en todo porque él era uno con esta persona maravillosa quien vivía en él. La pregunta es: ¿vive Jesús en tu vida? ¿El Espíritu Santo de Dios está en tu vida? Este fin de semana tuvimos un evento de jóvenes y el pastor de la iglesia Cuerpo de Cristo, Miquel Diez, nos compartía sobre el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, Él te acompaña en todo. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú das gracias a Dios por todo. Pero es difícil dar gracias a Dios cuando estamos en enfermedad, en tribulación. Es difícil dar gracias a Dios cuando le pedimos algo y no hay respuesta. Es difícil dar gracias a Dios cuando un ser querido ha partido, ¿verdad? Es fácil decir: Señor, ¿dónde has estado? Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, es tu culpa. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Es lo que dice últimamente la sociedad. Y el otro día veíamos los incendios en Australia, como varios entrevistados llorando porque habían perdido todo. Decían: ¿dónde está Dios? Y a veces nos acordamos de Dios cuando llegan las situaciones difíciles. Por eso no somos agradecidos. Es difícil ser agradecido, dar gracias a Dios cuando llegan situaciones difíciles. Cuando somos bendecidos es fácil decir gracias. Pero cuando no hay bendición, cuando ves que tarda la promesa, cuando ves que tus oraciones no son contestadas, no dices: gracias, Dios, porque en este tiempo de espera sé que tú me vas a bendecir. Pablo dio las gracias en todo, porque el Espíritu Santo vivía en él. Y debido a que Pablo sabía que todos los creyentes tenían a Cristo en ellos, se sentía confiado al exhortarte, al exhortarme, al exhortarnos a hacer lo mismo, a dar gracias por todo. Y nosotros también podemos dar gracias en todo, solo mientras seamos uno con el Señor. Es lo que dijo Jesús: Padre, oro por ellos para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Somos uno con el Señor. Y si el Señor vive en nosotros, vamos a dar gracias en su nombre. Vamos a dar gracias en su persona, como hemos leído. Por eso esta carta de 1 Tesalonicenses parece que el mensaje central es dar gracias a Dios en todo, por todo. 1 Tesalonicenses 2, capítulo 1, versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Hemos leído también el capítulo 5, versículo 8. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Hoy el mensaje es dar gracias en todo. En lo bueno, en lo que no es tan bueno. Que llegan momentos de crisis a mi vida. Señor, mira, no lo entiendo, pero gracias. Eso lo canta el grupo Misión en una de sus canciones. Mira, Señor, vienen pruebas, hoy es un día de perros, no sé qué está pasando, todo me sale mal, pero gracias. Gracias porque hasta aquí me tienes con bien. Hoy el mensaje es:
dar gracias por todo. ¿Somos agradecidos? Pues demos gracias. Si queréis participar con nosotros en esta mañana, enviarnos un WhatsApp al 607-824-824. Digo en esta mañana porque a lo mejor tú nos escuchas por las mañanas, pero también te invito a que en esta tarde tú también puedas participar con nosotros, porque a lo mejor este espacio tú lo puedes escuchar en una tarde, en una noche, en una madrugada. Este mensaje es para cualquier momento del día. ¿Quieres aportar algún comentario? ¿Quieres dejarnos una pequeña palabra? Si en algo me he equivocado, pues oye, puedes corregirme. Oye, José, mira, aquí has metido la pata, aquí te has equivocado, pero gracias. Es una palabra importante, ¿eh? Gracias. 607-824-824. Ese es el WhatsApp del programa. Envíanos comentarios, mensajes, lo que tú quieras. Hoy hablando de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Radio Solidaria, una radio comprometida.